En este estudio, querido, veremos lo que ocurría en el día de la expiación. Este era un día especial y diferente de todos los demás. Sucedía una vez por año. Este día era también llamado Día de la Purificación del Santuario. Era un día de juicio para los israelitas. Y el tema, a pesar de ser auténticamente bíblico, es casi desconocido entre los cristianos. Veamos lo que la Biblia dice respecto a este día. Levítico capítulo 16, versículos 16 y 30, dice así: Así purificará el santuario por causa de todas las impurezas, rebeliones y pecados de los hijos de Israel, y lo mismo hará con el tabernáculo de reunión, el cual se encuentra entre ellos y sus impurezas. Ese día se hará expiación por ustedes, y así delante del Señor quedarán limpios de todos sus pecados. Para entender mejor este asunto, necesitamos recordar que el santuario terrenal no solo nos presenta a un Dios que busca a sus hijos y desea morar con ellos, sino que también ilustra la manera como Dios resuelve el problema del pecado en el universo. Porque mira, aunque en la cruz del Calvario fue pagada la condenación por nuestro pecado, el mal continúa existiendo y hay que colocarle un punto final. Pero hay una pregunta que debemos hacer a estas alturas. ¿Por qué había un día de purificación en el santuario celestial, un día de limpieza? ¿Por qué debe haber un día de purificación en el santuario celestial? Porque yo puedo entender que hay en el santuario terrenal porque la sangre era derramada, pero ¿y en el cielo por qué? ¿Y cómo todo esto se relaciona con la exterminación definitiva del pecado? Bueno, ya vimos que el sistema de sacrificios de Israel simbolizaba el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Gracias a ese sacrificio, al sacrificio de Cristo, somos librados de la condenación y somos considerados justos ante Dios. Naturalmente, si creemos en eso y lo aceptamos, porque si no creemos, de nada nos vale. En el sistema terrenal de sacrificios, los pecadores se dirigían al templo llevando sus pecados, es decir, asumiendo la responsabilidad por sus pecados, conscientes de que merecían la muerte. Por eso iban al santuario, pero no iban de manos vacías. Llevaban consigo una víctima sobre la cual ponían la mano y por la fe transferían sus pecados a la víctima. Entonces la víctima era sacrificada por causa de los pecados que él había cometido. Y a través de la sangre de la víctima, esos pecados eran transferidos al santuario. Con este acto, simbólicamente, Dios tomaba para sí la condenación por esos pecados. El ser humano había pecado, pero al reconocer su pecado y tener fe en el sacrificio de la víctima sustitutoria, Dios perdonaba al pecador. Por eso, después del sacrificio, el pecador abandonaba el santuario, limpio de su pecado y bendecido por el Señor. Una víctima había muerto por él. El Cordero había asumido la condenación por los pecados confesados. Pero la solución por el problema del pecado no era definitiva, porque el pecado había sido transferido de la esfera del pecador al santuario, a la esfera divina. En algún momento entonces era necesario terminar definitivamente con el pecado. Y el Señor representó simbólicamente esa restauración, esa limpieza final y definitiva a través del día de la expiación. En el día de la expiación, la purificación del pecado que las personas hacían todos los días a través del sacrificio diario alcanzaba su clímax, porque el pecado que había sido transferido al santuario era ahora erradicado de allí definitivamente. El santuario era purificado. El día de la expiación para Israel no era un día de fiesta, no era una fiesta, era un día de renovación espiritual. El pueblo se acercaba al Señor más que nunca.
En ese día, el sumo sacerdote que representaba al pueblo entraba a la misma presencia de Dios que estaba en el lugar santísimo del santuario. El sacerdote que representaba al pueblo se vestía de una manera especial y diferente, porque entraría al lugar santísimo donde estaba el arca del pacto y el propiciatorio. Ahora, Dios esperaba que ese día el pueblo dejase de lado la rutina diaria, que se consagrase a Él, que descansase de sus trabajos. El día de la expiación, por tanto, era un tiempo durante el cual ningún trabajo debía realizarse. Pero el estado de reposo del pueblo contrastaba con la actividad constante del sumo sacerdote, porque el sacerdote sí trabajaba, y mucho. Quiere decir, el pueblo descansaba porque su sacerdote, su sumo sacerdote, estaba trabajando en su favor. Lo que ellos no podían hacer, el sacerdote lo hacía por ellos ante Dios. ¿Qué es lo que el sumo sacerdote hacía en ese día? Bueno, entre otras cosas, entraba al lugar santísimo llevando la sangre de la víctima expiatoria para rociarla en el propiciatorio. Durante el día de la expiación, Dios también ordenaba al pueblo: afligiréis vuestras almas. El verbo afligir en hebreo es anab, significa humillarse, pero no significa sufrir. Afligir no es sufrir en hebreo, es humillarse. Pero, ¿cómo entendemos nosotros la palabra humillarse en español? Como no valer nada. Bueno, la palabra nav nos da la idea de otra cosa, de una disposición a someterse a la voluntad de Dios. Esta humillación incluía el ayuno. Ayunar era un acto a través del cual los adoradores expresaban su total dependencia del Señor para la preservación de la vida. ¿Por qué? Que Dios había ordenado al ser humano trabajar y comer a fin de colaborar con Él en la preservación de sus vidas. Pero el Señor usó el día de la expiación para enseñarle a su pueblo la necesidad de confiar plenamente en el poder divino para sostenerlos. Ellos ayunaban para mostrar que habían puesto sus vidas en las manos de Dios, que dependían no de su trabajo, sino de Dios, que solo Él podía hacer alguna cosa por ellos. El día de la expiación era también un tiempo de juicio para Israel. Ese día Dios evaluaba si las personas creían que el sacrificio de una víctima inocente pagaba la condenación por sus pecados. Dios evaluaba si esas personas confiaban plenamente en su amorosa gracia y si descansaban de sus obras y dependían de lo que Dios hacía por ellos. Ahora, si el juicio mostrase que alguien no aceptaba la sustitución o no descansaba en el Señor, era cortado de acuerdo al texto del pueblo. El juicio, por tanto, incluía una evaluación, un veredicto y la ejecución del veredicto. Déjame hacer un resumen de lo que dije hasta aquí. En los sacrificios diarios, a través de la sangre de la víctima y de la mediación de los sacerdotes, se llevaba el pecado al santuario y a la presencia de Dios. Pero en el día de la expiación se removía el pecado del santuario. El día de la expiación era un momento en el que Dios se revelaba a sí mismo como un Dios santo, que para salvar al ser humano había entrado en contacto con el pecado por un periodo específico de tiempo, para proveer perdón y expiación a los pecadores arrepentidos. Pero por naturaleza Él no tiene nada en común con el pecado, con la impureza del pecado. Y entonces el día de la expiación simbólicamente vindicaba a Dios, porque identificaba a la verdadera fuente del pecado y expulsaba el pecado de la presencia de Dios definitivamente. Eso lo vemos más claro en el ritual de los machos cabríos. Porque el día de la expiación también, además de hacer el sacrificio, el sumo sacerdote llevaba 2 machos cabríos a la puerta del santuario y allí echaba suerte. Uno era dedicado a Dios y otro a Azazel. El animal dedicado a Dios era sacrificado para hacer expiación en favor del sacerdote y del pueblo.
Pero ¿qué sucedía con el otro macho cabrío dedicado a Azazel? Leamos lo que dice Levítico, capítulo 16, versículos 20 al 22. Cuando Aarón termine de hacer la expiación por el santuario, el tabernáculo de reunión y el altar, entonces mandará traer el macho cabrío vivo, pondrá las 2 manos sobre la cabeza del animal y confesará sobre él todas las iniquidades, rebeliones y pecados de los hijos de Israel, y luego lo soltará en el desierto por medio de alguien destinado para ello. El macho cabrío será soltado en el desierto, llevado sobre sí a tierra inhabitada todas las iniquidades del pueblo. Esto es interesantísimo, querido. Después del sacrificio del día de la expiación, el sumo sacerdote regresaba al atrio y transfería todos los pecados de Israel al macho cabrío que representaba a Azazel. Y después agarraba al animal y lo enviaba al desierto. Este simbolismo es rico, rico, rico. Azazel es una figura maligna que representa al diablo. El macho cabrío, para Azazel, no recibía los pecados del pueblo para expiarlos, porque entonces sería el diablo que estaría haciendo expiación por el ser humano. No era un sacrificio. El macho cabrío dedicado a Azazel no era muerto. Simplemente recibía los pecados del pueblo y los llevaba al desierto. El desierto con frecuencia simbolizaba caos y muerte en la Biblia y representa el lugar donde moran los poderes impuros. Hablando espiritualmente, es allí donde mora Azazel y el macho cabrío le lleva los pecados del pueblo. Este acto del ritual removía simbólicamente los pecados que hasta ese momento habían sido transferidos al santuario. Ahora agarraba esos pecados y los regresaba a su lugar de origen. ¿Cuál es? El diablo. ¿No era el diablo el instigador de todo, el originador de todo? Pues ahora el pecado volvía para él. A través del ritual de Azazel, el Señor identificaba al verdadero autor del pecado y lo hacía responsable por ese pecado. Ahora, esto no quiere decir que se quita la responsabilidad de las personas por haber pecado, pero ellas, las personas, ya fueron perdonadas durante los servicios diarios. El rito de Azazel muestra que el autor del mal y originador de todos los pecados es el demonio. De esta forma, el pueblo entendía que Dios estaba libre de cualquier acusación levantada contra él sobre su relación con el pecado. ¿Pero qué tiene todo esto que ver con nosotros hoy? Mucho. Porque lo que sucedía en el santuario terrenal nos enseña lo que sucede con el plan de salvación. Mira lo que dice Hebreos 9, 23 al 27. Dice así: por lo tanto, era absolutamente necesario que las réplicas de las cosas celestiales fueran purificadas así, pero las cosas celestiales mismas necesitan mejores sacrificios que estos, porque Cristo no entró en el santuario hecho por los hombres, el cual era un mero reflejo del verdadero, sino que entró en el cielo mismo para presentarse ahora ante Dios en favor de nosotros. Y no entró para ofrecerse muchas veces como el sumo sacerdote que cada año entra en el lugar santísimo con sangre ajena. Si así fuera, Cristo habría tenido que morir muchas veces desde la creación del mundo. Pero ahora, al final de los tiempos, se presentó una sola vez y para siempre y se ofreció a sí mismo como sacrificio para quitar el pecado. Y así como está establecido que los hombres mueran una sola vez y después venga el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. Mi amigo querido, en este texto encontramos por lo menos 3 ideas interesantes. Es un texto claro, no necesita mucho comentario. El primer pensamiento es que así como en Israel el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo con la sangre de un animal para purificarlo, es necesario que Cristo entre al lugar santísimo, el cielo, pero con su propia sangre. El sacerdote entraba todos los años porque era un símbolo,
pero Cristo entró una sola vez porque era la realidad del símbolo. Segundo pensamiento, cuando Cristo comience su obra en el lugar santísimo, comenzará también el juicio. Dice el texto, y así como está establecido que los hombres mueran una sola vez y después venga el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. Tercero, Cristo comenzó su obra simbolizada por el día de la expiación al final de los tiempos, dice el texto. ¿Qué significa esto? Necesitamos leer Daniel 8:14 para entender. Mira lo que dice. Hasta que hayan pasado 2300 tardes y mañanas, después de eso el santuario será purificado. Ahora, queridos, nosotros sabemos que esa profecía terminó el 22 de octubre de 1844. Ese día sucedieron dos cosas en el universo. La primera sucedió en el cielo. ¿Qué pasó en el cielo? Empezó lo que está simbolizado por el día de la expiación, el proceso del juicio, la limpieza del santuario. ¿Y qué pasó en la tierra? Pues Dios levantó un grupo de mensajeros para predicar al mundo el evangelio en el contexto del juicio. Naturalmente, el santuario a ser purificado que Daniel menciona en su profecía no se refería más al santuario de esta tierra, porque la visión de Daniel sucede en el cielo. Por otro lado, Daniel no usa la palabra hebrea común para purificar, que sería tabar. Daniel usa la palabra sadak en hebreo, que significa ser justificado. Esto es lo que nos da la idea de vindicación, de limpieza, de juicio. El verbo sadak combina conceptos legales y de purificación, proveyendo así una comprensión del día de la expiación que va más allá de la dimensión puramente ceremonial del ritual israelita. Es una dimensión divina. Mira, en 1844 terminó el periodo profético de los 2300 años y Cristo comenzó el aspecto final de su ministerio como sumo sacerdote en el santuario celestial. El juicio se halla ahora, en este momento, en pleno desarrollo y el tiempo es corto, pero la misericordia y el perdón todavía están disponibles para los que quieren ser reconciliados con Dios. Hoy es tiempo de caminar en estrecho compañerismo con el Señor. Hoy es tiempo de descansar en su gracia maravillosa. Nuestro sumo sacerdote trabaja por nosotros en este momento en el santuario celestial. En Apocalipsis capítulo 20, versículos 1 al 3, encontramos el cumplimiento del destierro del macho cabrío de Azazel al desierto. Aquí en Apocalipsis, Satanás es atado por 1000 años. El verdadero día de la expiación, que empezó en 1844, revelará claramente que Dios es justo y misericordioso y que las acusaciones hechas contra Él por los poderes malignos no tienen fundamento. Al fin de ese tiempo, toda carne se arrodillará delante de Dios, incluyendo Satanás y sus ángeles, y reconocerán que Dios es justo. El verdadero y único originador del pecado y del mal en el universo quedará claramente identificado y asumirá la responsabilidad por sus acciones y por instigar a otras criaturas a rebelarse contra Dios. Cristo había aceptado el castigo por los pecados de los pecadores arrepentidos, pero no por la responsabilidad de Satanás como el originador del pecado. Ese aspecto del pecado es puesto sobre Satanás. La obra de Cristo de purificar y juzgar al universo borrará toda duda acerca del carácter de Dios y la historia del pecado habrá llegado al fin. Este momento es un momento solemne en la vida de los cristianos, porque así como en el pueblo de Israel se realizaba un día de expiación, de limpieza, de juicio, para determinar quién creía en el valor del sacrificio y para extirpar el pecado y llevarlo a su lugar de origen, hoy también se está realizando en el cielo ese día de juicio, para ver quién acepta o quién no acepta el sacrificio de Cristo, para determinar, para limpiar definitivamente el santuario celestial y llevar el pecado a su lugar de origen.
donde finalmente Satanás tendrá que pagar por lo que hizo y por lo que hizo hacer a través de otras personas. Que Dios te bendiga.